Buenos días, yo soy Valeria Ramírez, la fisioterapeuta que le realizó toda la evaluación de composición corporal y estilo de vida al paciente Sebastián Vargas. Hoy voy a exponer los resultados obtenidos y todo lo que fue el proceso. Entonces, tenemos al paciente Sebastián Vargas, género masculino, tiene 23 años y es estudiante de fisioterapia de la Universidad de Rosario. Para empezar una evaluación de composición corporal y someterlo a diferentes pruebas, el paciente tiene que pasar y registrar ciertos cuestionarios para conocer su estilo de vida y su nivel de actividad física. Entonces, en primer lugar, tenemos el consentimiento informado. En este documento damos a conocer al paciente sobre todo lo que se le va a realizar y para que esté al tanto de si pueden haber riesgos y cómo los pueden enfrentar y para que sepan sobre su proceso. En segundo lugar, tenemos el cuestionario fantástico. Este es un cuestionario que tiene ciertos factores que evalúan el estilo de vida de la persona. Entonces, entre esos tenemos familias y amigos, nutrición, tabaco, alcohol, sueño. Este nos da un porcentaje con ciertos rangos que más adelante lo vamos a ver. El IPAC es el cuestionario que nos dice en qué nivel de actividad física está el paciente. Entonces tenemos nivel alto, moderado y bajo. Este se le realiza al paciente preguntándole en los últimos 7 días cierta cantidad y tiempo de actividad física que haya realizado. También tenemos el PAR-Q. El PAR-Q es para conocer el estado o la aptitud del paciente para realizar actividad física, para que él pueda realizar todas las actividades, los ejercicios, lo que le propongamos durante el proceso de evaluación, sin que vaya a tener riesgos o complicaciones. El siguiente cuestionario que se le aplicó al paciente es el cuestionario de cambio de comportamiento. Esta es una teoría que se basa en el cambio de un hábito no tan bueno y que pasa por 5 etapas. Aquí podemos clasificar al paciente en qué etapa se encuentra de la actividad física, yendo desde lo menos activo hasta lo más activo en el rendimiento físico. Ahora voy a exponer los resultados obtenidos de los cuestionarios que se le practicaron al paciente. Tenemos el fantástico en el estilo de vida del paciente. Este tiene 72 puntos que lo evalúa en un rango bueno de estilo de vida, sin embargo se puede mejorar. En el IPAC, su nivel de actividad física es moderada. El paciente realiza actividad física, pero aún falta. Tenemos el PAR-Q. En el PAR-Q decimos que tiene buena disposición, tiene aspectos favorables que le permiten realizar las actividades y la actividad física. No tiene ningún criterio negativo que le pueda impedir realizarla. También el cambio de comportamiento el paciente se ubica en una etapa 3, una etapa de preparación en la que el paciente realiza actividad física, pero no realiza la suficiente como para cumplir con los criterios propuestos por la ACCM o la OMS. Y el índice de salud cardiovascular, que son los 8 hábitos, este paciente tiene de 6 a 8 hábitos, lo que lo evalúa en un 75% de este cumplimiento. Es un buen resultado, pero puede mejorar. Ahora tenemos las medidas básicas, como lo son el peso, la talla, el IMC, el porcentaje de grasa y el porcentaje magro que se obtuvieron en el paciente. Entonces, el paciente, como lo decía, tiene 23 años, pesa 54.9 kilos, mide unos 67 metros y su índice de masa corporal es 16.6 kilogramos por metro cuadrado. Esto lo sitúa en un rango, en un valor normal, no está ni en bajo peso ni en sobrepeso. Está bien. Para su edad, para su género, para su estatura, se puede decir que el paciente está en condiciones de salud buenas. Su porcentaje graso de su composición corporal, su porcentaje graso va a ser del 12,2%. Y el magro, que sería lo restante que no tiene grasa, que no tiene tejido graso, es el 87.8%. También está bien. En esta parte evaluamos las circunferencias como del brazo, de la muñeca, de la cintura, del glúteo, de la pierna. Los resultados en promedio son buenos resultados, son proporcionales a su estatura, su edad y a su peso. También tenemos toma de pliegues. Los pliegues son la cantidad de grasa subcutánea que se puede encontrar en el paciente y está en buen estado, está en un promedio de resultados óptimos en la mayoría de las zonas. Bueno, y ahora sí, con los resultados obtenidos de los cuestionarios y con las medidas antropométricas tomadas, vamos a hacer un análisis y una interpretación del caso del paciente. El paciente Sebastián Vargas
Por este lado tenemos los resultados de los cuestionarios aplicados. El PARQ nos dice que el paciente es apto para realizar actividad física, entonces podemos empezar un proceso con él. El IPAC nos dice que el paciente es físicamente activo en forma moderada. El fantástico nos dice que tiene 72 puntos, lo cual lo evalúa en un buen estilo de vida. Y el índice de salud cardiovascular que debería tener el ideal de los 8 hábitos, él cumple con 6. Por lo tanto, si tiene una buena salud cardiovascular o los hábitos que realiza le favorecen para esa salud cardiovascular. Las medidas básicas tomadas, como talla, peso y IMC, tenemos que el paciente se encuentra entre valores normales, no está ni bajo peso ni sobrepeso. Son resultados óptimos y buenos. También por este lado, reflejando estos resultados, tenemos que en cuanto al síndrome metabólico tiene 5 características, 5 ítems, que si se cumplen con 3 o más, el paciente puede ser propenso a desarrollar síndrome metabólico dentro de 10 años. Como podemos ver, el paciente no cumple, no tiene ninguno de estos criterios, por lo tanto, el paciente no es propenso a desarrollar síndrome metabólico. En su porcentaje de grasa, recordemos que la grasa, el tejido graso se divide en dos, en tejido graso, grasa subcutánea y la grasa visceral. La grasa subcutánea es la grasa que encontramos más superficial en el tejido de la piel y la grasa visceral es mucho más profunda en los órganos. El FMI, el índice de masa grasa de nuestro paciente, dice que debe ser de 6.7 kilogramos, es decir, el 12.2% de esa constitución de todo su componente, de todo su peso corporal. En cuanto a su estructura corporal, el paciente por su talla y peso presenta una estructura corporal pequeña. Recordemos que la estructura corporal se ve desde una teoría pentacompartimental, en la cual se ve desde un nivel molecular hasta un nivel más amplio, que son todas las partes del cuerpo, como extremidades, tronco y cabeza. En su comportamiento, como lo podríamos ver, el paciente es físicamente activo, pero de una forma moderada. Según la teoría del cambio del comportamiento, está en una etapa 3 de preparación. El paciente nos dice que la actividad que más realiza es caminar aproximadamente media hora diaria. Por lo tanto, también se puede proponer que la vía metabólica que él utiliza es la glucólisis aeróbica. Y para finalizar, en promedio con todos los resultados que tenemos del paciente, sus medidas, su talla, podemos concluir que su peso saludable es de 55.7 kilogramos. Recordemos que el paciente está en 54.9 kilogramos, es decir, que él debe aumentar peso. Cuando hablamos de aumentar peso, en este paciente estamos hablando de aumentar masa muscular. Al aumentar la masa muscular, también su estructura corporal va a pasar a ser más grande. Bueno, el día de hoy le tengo que presentar a mi paciente, la cual se llama Valeria Ramírez, es de género femenino, tiene 19 años y actualmente estudia en la Universidad de Rosario y yo fui el fisioterapeuta evaluador, el cual me encargué de hacerle todo el procedimiento. Como primero tenemos el consentimiento informado, lo cual se lo hicimos firmar para que ella esté al tanto de todo lo que puede pasar y de todos los exámenes que se le van a aplicar. Después le hicimos el test de fantástico para ver, como tal lo dice ahí, la nutrición, actividad física, alcohol, tabaco y todo eso. Después vimos el IPAC, el cual nos dice que y no requiere los niveles de actividad física en los cuales la paciente está. Por el PARQ, esta se lo vamos a hacer y vamos a tomar nota para ver si ella está adecuada para hacer ejercicio o hacer actividad física. Esto sin el consentimiento de ningún médico, si tenga que ser remitida a otra persona. Y por último, le tomamos el cambio de comportamiento. En el índice de salud cardiovascular podemos ver, mediante puntos, podemos ver si la persona fuma o hace actividad física o se alimenta de manera correcta, en lo cual nuestra paciente dio 6 puntos de 8.
Dentro de los resultados obtenidos podemos ver que en el test de Fantástico ella tuvo 76 puntos, los cuales nos quiere decir que tiene un estilo de vida bueno, pero le hace falta actividad física. Dentro del IPAC, ella está catalogada como baja o inactiva, ya que ella pues no realiza muy poca actividad física. Dentro del PARQ podemos ver que no tiene ningún criterio negativo para poder aplicar a hacer actividad física. Dentro del cambio de comportamiento podemos ver que está en etapa 2, que es contemplación, que es como las ganas de querer hacer el ejercicio pero aún no lo ha iniciado. Y dentro del índice de salud cardiovascular ideal podemos decir que tuvo 6 puntos de 8, lo cual quiere decir que tiene el 75% de los hábitos y tiene una buena salud cardiovascular. Dentro de las medidas básicas podemos ver como primero el peso. El peso de nuestra paciente fue de 59.4 kilogramos, los cuales para su edad y su estatura y según el IMC está un poco por encima de lo recomendable. En la talla o la estatura ella mide unos 54.6 centímetros, lo cual a nivel de Colombia está en un rango por debajo del promedio. En el IMC tenemos que dio 25.052 kilogramos sobre el metro al cuadrado, lo cual nos dice que está un poquito, o sea, unos pocos gramos en sobrepeso. Dentro del porcentaje de masa grasa podemos ver que su resultado fue 22.0% y dentro de su porcentaje de masa magra podemos ver que fue 78.0%. Dentro de las circunferencias, las cuales se le fue tomado como circunferencia de brazo relajado, brazo flexionado, muñeca, cintura, glúteo y pierna, podemos ver que ella está en el rango promedio de las mujeres. En los pliegues tomados a mi paciente de tríceps, de subescapular, bíceps, cresta ilíaca, supraespinal, abdominal, muslo anterior y pierna medial, podemos decir que ella está entre los rangos normales, solo un poco elevado, ya que ella, pues por ser mujer, las mujeres contienen un poco más de grasa en el abdomen, en los glúteos, en las caderas. Bueno, aquí está el mapa conceptual, el cual resume todo lo visto hasta el momento. Podemos ver pues, que la paciente, Valeria Ramírez, su estatura que es de 1.54 metros, su peso de 59.4 kilogramos y su IMC es de 25.052 kilogramos sobre metro al cuadrado. Aquí podemos ver el resumen de los cuestionarios, los cuales como primero está el IPAC, que nos dice que el paciente tiene una baja actividad física y está catalogada como baja o inactiva. Después está el PARQ, los cuales nos dice que la paciente es aparentemente apta para realizar actividad física. Después podemos hablar del índice de salud cardiovascular ideal, lo cual presenta un resultado de 6 sobre 8 puntos, los cuales nos quiere decir que presenta una buena salud cardiovascular. Como último está el Fantástico, que nos dice que tiene un estilo de vida correctamente adecuado de acuerdo a los puntos obtenidos, ya que obtuvo 76 puntos. Podemos pasar por esta parte, lo cual hablamos de la estructura corporal, que nos dio 10.30 centímetros, lo cual queda catalogada como en mediano. En el cambio de comportamiento podemos ver que está en etapa 2, que es la contemplación, que esta nos habla o nos dice que ella tiene la intención de empezar a hacer actividad física, pero no ha tomado la iniciativa, no lo ha hecho. Y en el peso saludable para ella, para su estatura y su edad, podemos ver que es de 53.3 kilogramos. Ya pasamos a la parte de arriba, la última parte, en lo cual para el síndrome metabólico arrojó que tiene 0.5 para tener el riesgo de tener síndrome metabólico. En el porcentaje de grasa tenemos en cuenta las dos grasas, la grasa subcutánea, que es la que está la más superficial a la piel, y la grasa visceral, que es la que está encargada de la protección de órganos y la que está más interna. De aquí podemos hablar de las células que están encargadas de la grasa, que son los adipocitos, y del FMI podemos ver que arrojó 5.48 kilogramos sobre metros al cuadrado, lo cual nos dice que tiene una masa grasa igual al 22% y una masa magra igual al 78%. Bueno, y para terminar, presentamos las referencias que utilizamos para hacer este trabajo, los análisis y la interpretación de resultados. Podemos ver diferentes artículos y libros que mencionan la composición corporal, porcentaje de masa, también un poco sobre el ejercicio, la adaptación muscular de los entrenamientos y el cuerpo humano en una perspectiva sistemática para entender y trabajar todo el componente del cuerpo humano.